Daniel era un hombre que andaba muy cerca de Dios. Vivía en una tierra extranjera llamada Babilonia, lejos de su hogar. Sin embargo, su corazón nunca estuvo lejos de su Creador. Sirvió al rey Darío con gran habilidad e integridad. El rey vio algo especial en Daniel. Notó su sabiduría, su honestidad y su espíritu de excelencia. Debido a esto, el rey Darío planeó poner a Daniel a cargo de todo el reino. Daniel no era solo un buen funcionario. Era un hombre cuya vida era un testimonio de su profundo y duradero amor por Dios. Encontró su fuerza no en su posición o poder, sino en su conexión diaria con el Todopoderoso. Su carácter brilló intensamente en un lugar que no conocía a su Dios. Este favor, sin embargo, no agradó a todos. Otros altos funcionarios del reino sintieron celos de Daniel. Vieron su ascenso a la prominencia y sintieron que su propia influencia estaba amenazada. Estos hombres observaron a Daniel de cerca, buscando cualquier error o falla que pudieran usar en su contra. Revisaron su trabajo, examinando cada decisión y cada registro. Pero no pudieron encontrar nada. Daniel era intachable en sus deberes. Era digno de confianza y nunca negligente. Su vida era un claro reflejo de su corazón justo. Los celos de estos hombres se enconaron, convirtiéndose en un complot perverso para provocar su caída, simplemente porque era bueno. Su frustración los llevó a una siniestra conclusión. Si no podían encontrar una falla en su trabajo para el rey, tendrían que atacar su devoción a su Dios. Conocían la rutina de Daniel. Sabían que era un hombre de oración. 3 veces al día, todos los días, Daniel iba a su habitación, abría sus ventanas hacia su amada Jerusalén y oraba. Daba gracias y alababa a su Dios sin falta. Este acto constante de adoración era el núcleo mismo de su ser. Era su fuente de paz y guía. Sus enemigos vieron este hermoso acto de fe, no como algo para admirar, sino como una debilidad que podrían explotar cruelmente para su propio beneficio. Así que, idearon un plan arraigado en la fidelidad de Daniel. Decidieron convertir su mayor fortaleza en un supuesto crimen. Usarían su inquebrantable vida de oración para atraparlo. Sus celos los habían cegado a la bondad de Daniel, y en su lugar, solo vieron un obstáculo para su propia ambición. Estaban a punto de preparar un escenario donde Daniel tendría que elegir entre la ley de su rey y la ley de su Dios. Para Daniel, sin embargo, esto nunca fue una elección. Su corazón pertenecía a Dios y no dejaría que ningún decreto terrenal cambiara eso. Su devoción estaba a punto de ser probada de una manera que nunca podría haber imaginado. Los celosos funcionarios se presentaron ante el rey Darío con palabras astutas. Le presentaron una propuesta que parecía honrarlo en gran medida. Sugirieron que el rey firmara una nueva ley, un decreto inmutable. La ley establecería que, durante los próximos 30 días, nadie en todo el reino podría orar a ningún dios u hombre, excepto al propio rey Darío. Cualquiera que desobedeciera este mandato real, sería arrojado a un foso de leones. El rey, halagado por esta muestra de lealtad y sin sospechar su malvada intención, accedió a la propuesta. Firmó el decreto, convirtiéndolo en una ley oficial de los medos y persas, que no podía ser revocada ni alterada. Daniel se enteró de la nueva ley. Sabía exactamente lo que significaba. Entendía el severo castigo que le esperaba a cualquiera que la quebrantara. Pero la fe de Daniel no era algo que pudiera simplemente pausar durante 30 días. Su relación con Dios era más importante para él que su propia vida. Así que, hizo lo que siempre había hecho. Fue a su casa, a su habitación de arriba, donde las ventanas estaban abiertas hacia Jerusalén. No se escondió. No cambió su rutina. Se arrodilló, tal como lo había hecho antes. Continuó orando, dando gracias a su Dios. Sus acciones no fueron un acto de rebelión contra el rey, sino un acto de máxima lealtad al Rey de Reyes. Tal como lo habían planeado, sus enemigos estaban observando. Vieron a Daniel orando a su Dios, desafiando abiertamente el nuevo decreto del rey. Corrieron de regreso al rey, sus voces llenas de falsa acusación. Le recordaron la ley que acababa de firmar. Luego, informaron que Daniel, uno de los exiliados de Judá,
Estaba ignorando su mandato. Señalaron que aún oraba a su Dios 3 veces al día. Sus palabras fueron agudas y diseñadas para forzar la decisión del rey. Habían acorralado con éxito tanto a Daniel como al rey. La trampa que habían tendido con tanto cuidado ahora estaba activada, y esperaban ansiosamente el resultado. Cuando el rey Darío escuchó su informe, su corazón se hundió. Estaba profundamente angustiado. Se dio cuenta de que había sido engañado por sus propios funcionarios. Admiraba a Daniel y no quería hacerle daño. El rey pasó el resto del día tratando de encontrar una manera de rescatar a Daniel. Buscó cualquier resquicio o forma legal de salvar al hombre que tanto respetaba. Pero la ley era absoluta. No podía ser cambiada. Cuando el sol comenzó a ponerse, los malvados funcionarios volvieron a él, recordándole que la ley de los medos y persas no podía ser alterada. El rey, con el corazón apesadumbrado, no tuvo otra opción. Tuvo que dar la orden. Con gran tristeza, el rey Darío dio la orden. Los soldados vinieron y se llevaron a Daniel. Lo llevaron al borde de un pozo profundo, un foso lleno de leones hambrientos y poderosos. El rey le habló a Daniel, con la voz llena de una mezcla de tristeza y esperanza. Dijo: «Que tu Dios, a quien sirves tan continuamente, te rescate». Era una súplica desesperada de un rey que tenía poder sobre los hombres, pero no sobre la ley que había firmado tontamente. Daniel fue entonces arrojado al oscuro foso. Una gran piedra fue rodada sobre la boca del pozo, sellándola. El rey puso su propio sello real sobre la piedra, asegurándose de que nadie pudiera interferir. Daniel estaba solo en la oscuridad, rodeado de bestias. El rey regresó a su palacio, pero no pudo encontrar paz. Su noche estuvo llena de angustia y arrepentimiento. Se negó a comer. No permitió que le trajeran entretenimiento ni música. El sueño lo abandonó por completo. Sus pensamientos estaban consumidos por el destino de Daniel. Se dio vueltas en la cama, lidiando con las consecuencias de su decisión. Se preguntó si el Dios de Daniel era realmente lo suficientemente poderoso como para salvarlo de las fauces de los leones. La larga y oscura noche fue un período de tormento para el rey, un marcado contraste con la paz perfecta que probablemente llenaba el corazón de Daniel mientras confiaba en su protector. El palacio se sentía tan oscuro y frío como la propia guarida de los leones. Cuando la primera luz del amanecer rompió la oscuridad, el rey se levantó de su cama sin dormir. Se apresuró a regresar a la guarida de los leones. Su corazón latía con una mezcla de miedo y una pizca de esperanza. Al acercarse al pozo sellado, gritó con voz angustiada. Gritó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios, a quien sirves continuamente, rescatarte de los leones?». Esperó en silencio sin aliento, temiendo la respuesta que podría venir o el silencio que significaría lo peor. El destino de su confiado funcionario y el poder del Dios de Daniel pendían en ese único y tenso momento. Entonces, de la oscuridad del pozo, una voz respondió. Era la voz de Daniel, tranquila y clara. «Que el rey viva para siempre», gritó. «Mi Dios envió a su ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño, porque fui hallado inocente ante sus ojos, ni tampoco he hecho mal alguno delante de usted, su majestad». El sonido de la voz de Daniel fue un milagro. Fue el sonido de la liberación. Fue el sonido de una fe que había sido probada por los dientes de los leones y había salido completamente ilesa. Dios no había abandonado a su siervo. Había estado con él durante la noche más oscura, demostrando su poder de una manera espectacular. Lleno de alegría, el rey Darío ordenó que sacaran a Daniel del foso de inmediato. Cuando sacaron a Daniel, lo examinaron cuidadosamente. No tenía ni un solo rasguño, ni una herida, ni un moretón. Estaba completamente ileso. Los leones ni siquiera lo habían tocado. La Biblia nos dice la razón de este increíble milagro, porque había confiado en su Dios. La fe de Daniel no era solo un conjunto de creencias. Era una confianza activa y viva en un Dios que puede y quiere proteger a sus hijos.
Esta liberación física fue un poderoso testimonio para todos los que la presenciaron. La protección de Dios había sido absoluta e innegable. El alivio del rey rápidamente se convirtió en justa ira. Ahora veía las malas intenciones de los hombres que habían conspirado contra Daniel. Dio una nueva orden. Los funcionarios que habían acusado maliciosamente a Daniel fueron arrestados. Ellos, junto con todas sus familias, fueron llevados al mismo foso de leones. Antes de que siquiera llegaran al suelo del foso, los leones los dominaron, un sombrío testimonio del peligro muy real que Daniel había enfrentado. Fue una justicia rápida y terrible, que mostraba que aquellos que conspiran contra los justos, finalmente enfrentarán las consecuencias de su propia maldad. El rey dejó claro que el mal no triunfaría en su reino. El rey Darío luego emitió un nuevo decreto, uno que sería enviado por todo su vasto reino. Esta vez, el decreto no era sobre honrar a un rey mortal, sino sobre honrar al Dios vivo. Escribió que en cada parte de su reino, la gente debía temer y reverenciar al Dios de Daniel. Declaró: porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. Su reino no será destruido, su dominio nunca terminará. Él rescata y Él salva. Él realiza señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. La historia de la fe de Daniel se convirtió en una proclamación del poder de Dios al mundo. La historia de Daniel en el foso de los leones es más que un cuento antiguo. Es un poderoso recordatorio para nosotros hoy. Todos enfrentamos nuestras propias versiones del foso de los leones, tiempos de miedo, presión y situaciones imposibles. Daniel nos enseña a permanecer fieles, incluso cuando es difícil. Nos muestra el poder de la oración constante y la confianza inquebrantable. Puede que Dios no siempre cierre la boca de los leones literales para nosotros, pero promete estar con nosotros en nuestras pruebas. Él es nuestro protector, nuestro rescatador y nuestra ayuda siempre presente. Al igual que Daniel, cuando ponemos nuestra completa confianza en Él, descubriremos que ninguna prueba puede realmente dañarnos. Su presencia es nuestra victoria final.